Hola amigos, bienvenidos a uno de los vídeos más importantes del canal. Hoy tenemos aquí a la doctora Ruth Rodríguez Sotomayor. Es una eminencia en libros líticos, mayas y aztecas. Es la única persona en el mundo que ha logrado descifrar tablillas mayas y aztecas aplicando matemáticas mayas. También tiene el reconocimiento y un aval de la Universidad de Guayaquil para acceder a cualquier parte del mundo, analizar cualquier pieza en cualquier museo. Imaginaros la envergadura que tiene esta doctora, maestra, escritora, tiene más de 11 libros, los obtendréis todos en la descripción del vídeo. Ruego que le prestéis atención a su trabajo, porque si queréis saber lo que pasó hace 11.000 años, la doctora nos puede ayudar en eso. Sin más preámbulos, espero no haberme dejado nada de la biografía de la doctora Ruth y nada más. Hola, doctora Ruth, encantado de tenerla aquí. Muchas gracias. Te agradezco por haberme invitado a tu programa. Es para mí un honor estar con ustedes y presentarles mis trabajos y todo esto, que son de 49 años de investigaciones. Todo comenzó cuando yo pues estaba muy joven en el Ecuador, en la Universidad de Guayaquil, que me estaba estudiando para bibliotecaria en la Escuela de Bibliotecología de la Universidad de Guayaquil. Entonces, allí daban una clase que se llamaba Historia del Libro, y la persona que la dictaba solo hablaba de la historia del libro de Europa y Asia, y yo me quedé con eso. Después me gradué allí y empecé a trabajar de bibliotecaria, hice una obra sobre la historia de las bibliotecas nacionales de todo el mundo, que me las publicó la Universidad de Guayaquil. Luego me gané una beca para venir a España, y entonces allí pues era una beca para hacer estudios de documentación, para organizar centros de documentación científica. Era por 2 años y me becó el Instituto de Cultura Hispánica, que ahora se llama Instituto de Cooperación Internacional, investigadora del archivo para poder indagar en cualquier museo del mundo. Sí, esto es un reconocimiento increíble, ¿eh? Sí. Es increíble poder acceder a todo ese conocimiento. Me acuerdo que cuando estuvimos hablando por teléfono, incluso me comentó bueno, que hay verdaderos tesoros. Hay más tesoros ocultados en los museos que lo que se muestra. Así es, ¿verdad? Empecé yo a indagar y encontré pues que hay tipos de libros líticos, libros en formato textil, que son hechos por las mujeres en la época de la era de plata. Y sí, luego estos libros en formato textil se llaman tancas. Lo que pasa es que los historiadores peruanos que los descubrieron en las tumbas no investigan tampoco, y entonces les han llamado mantos de paracas de Nazca, porque los encontraron camuflados cubriendo las momias como sudarios, las momias de los sabios. Sí. Así que yo he estudiado eso y son verdaderas enciclopedias. La primera investigadora que trató de ese tema de los libros en formato textil era la doctora Victoria de la Jara, peruana. Peruana, sí. Porque en nuestros países hay un machismo terrible, casi no la tomaban en cuenta ella, hizo varios trabajos, reunió símbolos, como 400 símbolos de las reliquias arqueológicas. El doctor Tomás Bartel, que era de acá del Museo Etnológico de Berlín, vio los trabajos de la doctora Victoria de la Jara, pudo interpretar algunos esos de la escritura geométrica matemática. Que están relacionados con la astronomía y la filosofía religiosa de la comunidad cósmica, que era nuestra filosofía religiosa, que yo considero que es la filosofía religiosa primigenia, de la que se derivan las demás. Entramos en un tema que es que a mí me apasiona.
Yo he seguido su trabajo y usted explica muy bien la cronología de la Tierra y los periodos en los que han sido las migraciones de los pueblos de América por todo el mundo hasta incluso llegar a la Polinesia. Porque resulta, el estudio de todo eso es posterior, pero es después de descubrir estos elementos culturales que son los tipos de libros y los Sí, sistemas de escritura. sí, Entonces, los inventos, las obras colosales, marcan una cronología. Entonces, vienen después de los tipos de libros en formato textil, vienen las quelcas, que que, son libros en hojas de plátano preparadas. Por eso el plátano es de América, porque de las hojas de plátano hacían libros como los libros de ahora, sí, cosidos en el lomo, y Humboldt fue uno de los testigos que logró ver ese tipo de libros porque vio al último rey de Licán, que es un rey maya, porque los Can es un linaje maya, que dice que estaba traduciendo al castellano un libro de esos, pero él no tuvo ¿cómo se puede decir? No tuvo la idea de que sacar un facsímil de ese libro, y solamente se encuentra un testimonio de él en una carta que le mandó a su hermano Guillermo, de la existencia de esos tipos de libros, y también de un fraile apellido Gilbay, que había ido a la zona del Amazonas y vio a unos nativos que estaban con un hombre mayor, que debe haber sido un maestro, que les estaba enseñando de esos libros de hojas de plátano preparadas con símbolos, pero dice que cuando lo vieron a él, escondieron enseguida el libro. claro, ¿Sabes? Testimonios de eso. Luego claro, hay otros tipos de libros en formato de rollo de corteza de abedul, de abedul. que es una cultura que se llama Chippewa, que estaba en el estado de los Huancahuiscas, lo que ahora es el Guayaquil, la Sí, zona de los ríos, toda esa zona formaba el estado de los Huancahuiscas. Entonces ahí estaban los Nachan, que son los mayas, los grandes escultores mayas, y los Chippewa u Ojibwa, que después emigran a Estados Unidos, a la zona norte, lo que se llamaba los pueblos del amanecer, Guanabá, que es la zona del norte de wow. Estados Unidos. Entonces ellos fueran unos sabios, porque todos los que llevan el título de Huixcas, por ejemplo, Huanca Huixcas, Maya Huixcas, que también hay en la zona de Ecuador, donde queda ahora la provincia del Oro, Machala, ahí están los Maya Huixcas. Huixcas, también hay Yara Huixcas. Uno de ellos es un historiador nativo cuya obra está en Dinamarca, todavía no la han reclamado los peruanos, y se llama Nueva Crónica del Buen Gobierno de este Reino. Un descendiente de los Yarahuishkas, el origen de la raza Guara, fue la primera raza blanca y salió de ahí de Tiwanaku. Que a veces me cuesta seguirla porque da una información que es para un desarrollo increíble, hasta la India. Por eso hay conexión entre las civilizaciones de Preamérica y la India, porque usted me lo explicó a mí muy bien que hay registros, incluso en los textos védicos. Los Vedas consta eso, por ejemplo, en los Istopanishad, ahí habla de que el maíz se utiliza ahí, en la India, es llevado a la India. ¿Sí? Entonces habla incluso, dice que el hombre madura como el maíz y germina otra vez como el maíz, vuelve a nacer. ¿Ah? En el Upanishad. Claro, entonces, por eso el maíz es de América. Sí, Entonces, sí, Ramayana, Mahabharata, todo, hay en esos libros principales, el Srimad Bhagavatam, que es el más grande de los Vedas, se habla de la llegada de los preamericanos allí, sí. justamente en el 25 de diciembre, hace 12.000 años antes de Cristo, arribaron a la India los preamericanos. Y ahí consta que iban guiados por un personaje llamado Manu Nausha, que después he descubierto yo que él encabeza la dinastía lunar de la India, ¿sabes? Entonces, pero todavía no sé si era preamericano o era de la India, Manu Nausha. Y significa Manu Nausha, quiere decir legislador de muchas naves.
Y el nombre que daban a esa celebración de la llegada de los preamericanos a la India se llamaba Nauviadana. Nauviadana, de ahí se deriva Navidad. La Navidad. Madre mía, Pero por favor. El Papa Gregorio, que creó el calendario gregoriano, como ellos ya habían dicho que los preamericanos estaban aislados y no hacían navegación de altura, y eran salvajes, brutos, hordas sanguinarias, no querían que se sepa que habían arribado a la India. ¿Ah? Entonces hicieron el calendario gregoriano y arrastraron la fecha del nacimiento de Cristo para que coincida con el solsticio de invierno, que era la llegada de los preamericanos allí, a la India. Pero existen pruebas. Y hay un sabio argentino, Florencio de Basaldúa, que en 1901 publicó en una obra que se llama Las memorias de la raza roja en la prehistoria, porque ahí demuestra que descubre él eso también que figura en la India, la llegada de los preamericanos al Indostán, el 25 de diciembre, hace 12.000 años. 12.000 años. Es que claro, sí, disculpe que le corte, doctora, según los baremos oficiales, en el preamérica, en América no había ciudades complejas hasta hace 3.000 años. Pero todo esto, claro, se lo llevan por delante todas las pruebas. Claro. Diciendo, claro, y se sigue ocultando. Yo creo que es que Europa y el mundo entero le debe mucho a América. Sí. Lo primero que le deben es una disculpa por todo lo que pasó y por todo lo que han expoliado. Porque yo creo que le debemos mucho a América porque la vida y el conocimiento salió de ahí cuando bajaron las aguas verdaderamente. Este aval que le otorgaron a usted para estudiar cualquier tipo de pieza en cualquier tipo de museo, esto no todo el mundo puede tener ese reconocimiento. Y me gustaría que nos explicara algo sobre estos tiempos antiguos, sobre antes del diluvio. ¿Cómo era la vida? ¿Qué tipo de humanos había? Porque usted habla también de algo llamado el proyecto humano. Si eso es el proyecto, somos nosotros el proyecto humano, porque no somos perfectos. Sí. ¿Sabes? Entonces yo veo eso, que en la evolución hay unos que van más atrasados, ahora en esta época mismo. Y entonces sí. En esta época que en la India se llama el Kali Yuga, pues es que hemos perdido la sabiduría que existió en tiempos remotos, esas culturas que hacían obras maravillosas, obras ciclópeas en todo el mundo. En la India se ha descubierto y están publicando ahora fotografías de obras maravillosas, ¿sabes? Pero ahora se ha perdido todo eso, se va perdiendo, porque ahora es el triunfo de las bajas pasiones, el tiempo de la confusión mental. Los que gobiernan los países no son sabios, como antes en otros tiempos, en la era de oro, era de plata, todo eso eran sabios los que gobernaban, y había un consejo de sabios que regía esas naciones, pero es que ahora no, ahora lo que hay gente corrupta, que explota al pueblo, lo deja evolucionar. En cambio, existe eso de la competitividad impuesta por los comerciantes norteamericanos, que si el que sabe aplasta al que no sabe, o lo explota. En cambio, antiguamente, el que sabía, el sabio, ayudaba a los que estaban detrás para que avancen en la evolución. Y entonces ahí se demuestra que estamos en una era de oscuridad totalmente. Sí, de oscuridad y secretos, porque todo esto usted lleva 49 años investigando y aún a día de hoy sigue haciéndolo. Quedan cosas ocultas todavía, que no las estudian en mi propio país, ¿sabes? Están amontonadas las reliquias en los museos con escrituras, pero nadie estudia. Nadie se atreve, no tienen, parece que se consideran que no tienen capacidad para interpretar eso y lo dejan ahí. Sí. Me gustaría hacer una pregunta
Doctora, y usted es la única persona que ha logrado interpretar el contenido lítico de los libros de piedra aplicando matemáticas mayas. Sí. ¿Cómo se desarrolla este trabajo? Porque es increíble. Ahora te voy a enseñar algunos trabajos, porque ahora este próximo mes saldrá la segunda edición de mi obra de los tipos de, que se llama El mensaje oculto de los libros líticos andinos. Entonces, en esa obra yo hago un estudio, pues, aquí tienes, por ejemplo, la primera edición. Espléndido. Entonces, en esta obra hago estudios. Esta es una tablilla que tenía el cura Crespi, que le habían obsequiado los nativos de allí, de las galerías subterráneas. Sí. Y cuando murió, resulta de que la orden salesiana a la que él pertenecía vendió la reliquia a un coleccionista norteamericano. Discúlpeme un momento, el libro este de Guillermo Aguirre, de Lírico y Profundo, yo lo leí hace un año, lo he recomendado muchas veces en el canal, y cuenta una historia como Moritz llevó a su amigo por estas galerías hasta llegar hasta un lugar donde había una criatura en un sarcófago de piedra, Sí, como dormida o de milenios anteriores. O sea, esto es increíble, doctora, es increíble. Estaba hibernando. Ese es un maya que cuida esas galerías y cuida de ese tesoro. ¿Sabes? Wow, doctora, wow. Yo descubro que hay nombres que son del sánscrito y por eso me puse a estudiar los Vedas. Y descubrí ahí eso de que nombran a los preamericanos que van a la India y todo eso. Y hablan de los mayas, que el origen de ellos está no en México, sino en la Atlántida. Madre mía. Los tipos de libros hay que hablar muchas cosas porque luego vienen los tipos de libros de papel, los libros de piel. Los de papel los crearon las mujeres mayas y aztecas, que los historiadores nunca las mencionan a ellas, ¿sabes? Sí. Entonces, los libros mayas hablan de los hombres, incluso la National Geographic de Estados Unidos publicó un libro, los libros mayas, y los ilustradores de ese editorial sacan a hombres haciendo los libros, y eso es mentira, porque eran las mujeres que tenían la industria del papel para hacer libros en formato plegable. Luego tenían escrituras jeroglíficas. Luego hay los libros de pieles que surgieron en Tiwanaku, marcan la cronología que yo he descubierto. Aquí veis una mujer, sí, una mujer que tiene las orejas horadadas. Sí. Este es el emblema real, el distintivo real, mejor dicho, de la raza solar, porque la dinastía lunar se transformaba el cráneo alargándolo. Un momentito, doctora, por favor, necesito un momento. Ahora mismo estamos hablando de la dinastía solar de los hombres y la dinastía lunar de las mujeres. Mira, en este libro que yo hice de las mujeres, en la contraportada, ves la transformación del cráneo, la transformación del cráneo, rito o ciencia, que me lo publicó como un artículo también el doctor Jiménez del Oso en su revista. Hace años, neurólogos andinos aceleraron este proceso cuando el niño nacía de la clase de la dinastía de tal forma que potenciaban la función química de las neuronas cerebrales para acelerar el proceso de desarrollo del cerebro humano. Por eso sus obras eran para una eternidad. Y aparte, era el distintivo real de las mujeres, del linaje lunar y de los reyes lunares, porque algunas de estas mujeres tuvieron hijos oscuras
cuando fueron a América, vieron con envidia que los altos dignatarios de la corte de los incas tenían poderes místicos que se adquieren con la práctica del yoga. Calificaban de brujos, hechiceros para desprestigiarlos. Claro. ¿Sabes? Esto que ha dicho es muy importante para empezar el acondicionamiento del niño, porque esto de modificar el cráneo se hacía desde bebé, ¿verdad? Cuando el niño era pequeño. Y luego, aparte, porque potenciaba los efectos psicológicos. La hija de Akenatón, Meritatón, presenta y Nefertiti presentan esa transformación del cráneo. Sí. O sea que ahí se demuestra que fueron a la India, es decir, fueron al Egipto también, viajaron al Egipto, ¿sabes? ¿Cómo crece? Ya estudiando yo a los científicos modernos que han hecho estudios, mira, han descubierto en Estados Unidos, porque había un naturalista escocés que descubrió, se llamaba Wentworth Thompson, descubrió que el cráneo crece, pero a más actividad psíquica, y hasta Darwin observó que los conejos que él criaba en el laboratorio tenían el cráneo más alargado que el que los que visitaban el jardín a comérsele las zanahorias que tenía ahí. En las tumbas, mira, de allí del Ecuador, incluso en Rusia se ha encontrado el esqueleto de una mujer con un cráneo así alargado acompañada de sus armas, de un ser del futuro. Al estudiar yo eso, descubro que se adapta al último perfil de crecimiento del cráneo. Mira. ¡Wow! O sea, ellos aceleraban el proceso de crecimiento del cráneo humano, porque es muy lento. Sí, sí. Porque aquí el proyecto humano se distrae con todas las atracciones del mundo material, porque el cuerpo es que lo tomamos para manifestarnos aquí, en este mundo. Nuestra verdadera personalidad es el alma y la parte psíquica, y cuando morimos, el cuerpo se queda aquí y se hace polvo. Bueno, con el desarrollo del tiempo y que ha llegado el Kali Yuga. Entonces, con el diluvio, lo que pasa es que se cayó, tú sabes la historia del diluvio, es que se cayó una luna que se llamaba Kelos. Kelos, sí. Eso se descubrió, hay un astrónomo que se llama Hans Orbigen, ya en nuestros días, que ha descubierto eso, ya científicamente, que se venía cayendo esa luna y se produjeron tsunamis por todo el mundo. Y entonces las culturas preamericanas, las de la zona andina, pusieron toda su tecnología, según lo que dice el señor Morix, pusieron en actividad toda su tecnología para condicionar las cuevas de allí de la zona andina. Y hicieron un mundo subterráneo porque caían, dice, lluvia de fuego y rocas candentes. Y se ocultaron ahí. Hasta que pasó, se estrelló la luna contra la estratosfera, que se transformó en un polvo rojo que rodea nuestro planeta. Sí. Y estas cavidades intraterrenas, estas galerías, ya estaban construidas, ¿verdad? Porque según habían cuevas, pero ellos las acondicionaron. Por eso es que Juan Morix, cuando hizo la primera expedición, demostró que eso no es que lo ha hecho el agua, como dicen los historiadores oficiales mestizos de Ecuador, sobre todo los militares, que son enemigos, ¿sabe?, de la tesis de Juan Morix. ¿Por qué? Porque son ellos católicos. La Iglesia Católica, cuando Juan Morix descubrió eso, lo atacaba por la prensa, le escribían cartas amenazantes. Sí. No siga investigando, ¿sabes? Lo ponían a que él se entrevistara con el presidente porque él quería llevarlo ahí para que vea, y no solamente a la entrada como en la primera expedición, sino llevarlo a las salas donde está el tesoro de los tipos de libros metálicos, de metales preciosos. Esto es muy interesante porque en teoría estuvieron 33 días bajo tierra, pero Juan Morix, no los llevó nunca a la sala del tesoro. Claro, no los llevó. Él quería fundar una asociación
de personas intachables que cuidaran del tesoro y que haya un destacamento del ejército o de la policía que cuidara y que no entren a robarse porque todo el mundo quería ir a coger las láminas hasta ahora para robarse y fundirlas en lingotes, no para estudiar lo que contiene. Entonces él defendía eso porque dice que en la India también hay los libros que tú ves en los templos que son de hojas de palmera que consultan los neófitos. Blavatsky dice que los originales están registrados en láminas de oro y plata que están en galerías subterráneas para que manos espurias no los toquen. No, increíble, increíble, doctora, increíble. Estamos hablando de objetos, reliquias que contienen conocimientos de cómo era el mundo antes de nuestra humanidad, por decirlo así. De toda la humanidad está ahí. Entonces resulta que a Morix no lo dejaron que se entrevistara con el presidente, lo insultaban y él se decepcionó y rompió su obra que se llama El origen americano de los pueblos europeos, en que demuestra que unos pueblos poderosos que en Hungría les llaman los taltos y velas, construyeron, que eran de allí, de la zona andina, construyeron ese mundo subterráneo y salieron de allí, de la zona del Ecuador, por mar, siguiendo la ruta del sol por mar, a fundar los pueblos de origen desconocido, como son sumerios, etruscos, irlandeses, mayas, húngaros, vascos. ¿Bien? Entonces él demostró eso y rompió el libro y dice el doctor Peña que fue y dinamitó la zona de entrada, pero antes lo llevó, dinamitó la entrada de las salas de tesoro, para que nadie vaya ahora a tocar eso. Discúlpeme un momento, el libro este de Guillermo Aguirre, de Lírico y Profundo, yo lo leí hace un año, lo he recomendado muchas veces en el canal, y cuenta una historia como Moritz llevó a su amigo por estas galerías hasta llegar hasta un lugar donde había una criatura en un sarcófago de piedra, como dormida o de milenios anteriores. O sea, esto es increíble, doctora, es increíble. Estaba hibernando. Ese es un maya que cuida esas galerías y cuida de ese tesoro. ¿Sabes? Wow, doctora, wow. Si tú lees el Ramayana, verás que ahí Valmiki cuenta cuando manda el rey, hace un convenio el rey Rama con Hanuman, que era el jefe del ejército de un pueblo de monos que eran hijos de semidioses. Y lo encarga él que busque a su esposa que se le había raptado un Raksasa. Y van, dice, a la zona sur de la tierra, pero eso es allí en América. Entonces, unas galerías subterráneas que le llaman eso el mundo que se llama Riksavila, un mundo subterráneo. En la India le llaman así a esas galerías. Y entonces entran allí y ven, dice que hay objetos de oro bellísimos, tejidos maravillosos, bueno, que eran como unos palacios que había allá dentro, y entonces refieren eso, y cuando salen encuentran a una apsara o danzarina celeste que estaba ahí cuidando. Entonces le preguntaron quién había hecho ese lugar y dijo que era Asura Maya que había construido ese lugar. Asura Maya. Porque él era el arquitecto universal y el astrónomo más grande que ha existido. Y entonces él dice que en honor a su esposa, que se llama Emma, le había hecho ese mundo subterráneo. De que yo he descubierto que los mayas, porque ahí en el Ecuador hay nombres del sánscrito, descubrí eso, en las culturas andinas, es decir, en las culturas que existieron en el reino de los Quitus, porque había un reino ahí de como 45, 50 estados, y entonces cada estado eran estados independientes, como la organización que ellos llevan a la zona de Grecia, de estados independientes. Entonces, ellos allí resulta de que yo descubro que hay nombres que son del sánscrito y por eso me puse a estudiar los Vedas y descubrí ahí eso de que nombran a los preamericanos que van a la India y todo eso, y hablan de los mayas, que el origen de ellos está no en México, sino en la Atlántida.
¿ya? Y Hermes Trismegisto dice que la Atlántida se llamaba Atilani, quiere decir princesa virgen del mar. Cayapa, que en el diccionario de un fraile llamado Alberto Vitadelo, que fue e hizo un diccionario de la lengua de ellos, Cayapa quiere decir rey, ¿sabes? El rey Cayapa. Nombre porque le han suprimido la S y dice Cayapa con C, pero es con K, porque los frailes españoles rechazaban la letra K. El íbero no lo dejaban estudiar aquí, pusieron el latín y no podían estudiar la lengua nativa de aquí de España, que era la lengua del íbero, el íbero. Y aquí dice que hay gente que quiere aprender el íbero, pero en las universidades y no consta. Los alemanes han aprendido, dice, el íbero y la escritura, dice, ellos son más expertos, pero aquí en España no saben porque no les han permitido estudiar esa lengua que es de aquí. No se permite. Aquí en España actualmente las universidades, muchas de ellas se han convertido en centros políticos. Han perdido la cadena de conocimiento que llevaban arrastrando desde épocas pasadas. Ahora ya no es lo mismo que antes. Las universidades... Yo sostengo que las universidades solo son fábricas de repetidores de lo que otros han pensado, pero no cumplen su función de formar nuevos pensadores, nuevos investigadores, nuevos creadores, ¿sabes? Correcto. Es el problema en las universidades de todos nuestros países. Es que le quería hacer una pregunta sobre el libro que tiene en la mano. Así. Este libro antes se ha referido como escritura pictográfica hermética. No, criptográfica. Criptográfica o hermética, que se descubre al invertir la imagen de la reliquia o la reliquia misma y al invertir las palabras de esa lengua. Por ejemplo, Shiri, que eran los reyes de Quito, es de esa lengua ese nombre. Al invertirlo se lee rishis, que son los grandes maestros espirituales de la India que tenían poderes místicos. Y así hay un montón de palabras. Por ejemplo, en el Ecuador, ahí he descubierto también al estudiar los nombres de las etnias de ahí del estado de los Huancahuiscas, que están los Nachán, que son los grandes escultores mayas que fundan los dos palenques, el Alto y el Bajo Palenque, ahí en la zona de los ríos de Ecuador. Sí. Entonces, fui y grabé yo esos lugares que están bañados por unos ríos que se llaman Palenque y Macul. La palabra Palenque es del catalán, significa ciudad fortificada. Mal es el nombre del Morueco, la constelación de Aries en el zodíaco de Babilonia. Por eso es una prueba de que los mayas son los fundadores de Babilonia. Y en India también consta eso, y en la tesis de Veroso, que después de ir a la India, cruzan el Golfo Pérsico, van a Mesopotamia y fundan Babilonia. Luego regresan a Preamérica, y ahí es cuando se instalan en México y en Cuauhtémoc, lo que ahora es Guatemala. Y luego ahí construyen ciudades monumentales, luego las abandonan y se van a la China. Yo tengo pruebas de lo que ellos han legado en China. Ahí se transforman en lo que ellos se llamaban verdaderamente, que se llamaban chanchanes. Quiere decir el pueblo de la serpiente. ¡Wow! Doctora, hay un nombre que me gustaría hacerle una pregunta. Ha dicho una palabra que es los daitias. Los daitias o gigantes. O gigantes. Ellos tenían un símbolo, sí. Son hermanos de Asura Maya. Y Asura Maya es hijo de Cayapa y de Diti. Wow. La primera esposa de él. Gigantes, estamos hablando de gigantes. Sí, sí. Gigantes. En Ecuador se encontró un esqueleto que lo tenía un cura. No me acuerdo ahora el nombre del cura, en Loja. Lo exhibía, pero luego se murió él
y la orden a la que pertenecía de la iglesia lo vendió y ahora creo que lo tienen en Suiza, Suecia, por ahí en un instituto científico, lo exhiben. El esqueleto es enorme, pues. Y también Morris descubrió un esqueleto de una giganta. Sí, llamada la giganta, la llamaron. Cierto, sí, cierto. Ellos tenían un símbolo que usted reconoció en sus trabajos, que es el símbolo de la semilla cósmica. Sí, claro, el cero, de la semilla cósmica. Ese es el de la señala la época de ellos, de los gigantes. De los gigantes. Del Ecuador. Yo desde aquí os pido a todos, por favor, que busquéis los libros de la doctora Ruth, porque si queréis comprender qué es lo que pasó en la Tierra, quiénes somos y de dónde venimos, estos libros son esenciales. Nadie ha hecho en el mundo lo que ha hecho esta mujer. Nadie. Por eso decía que este vídeo es muy importante, porque podemos saber de dónde venimos y todo el sistema que hay ocultando todas las pruebas. Como muy bien ha dicho la doctora, incluso han llegado a modificar palabras para no tener que explicar la raíz de la palabra, que viene de América. Hola amigos, bienvenidos a la segunda parte de la entrevista con la doctora Ruth. La entrevista duró 3 horas y tuve que fragmentarla por los temas en concreto. En este vídeo vamos a ver la ciudad de Pascua, Mohenjo-Daro, ciudades antediluvianas. Vamos a hablar sobre naves que cruzaban los cielos, sobre construcciones inexplicables. Y chicos, con este vídeo os va a explotar la cabeza. Dentro vídeo. Increíble, de verdad, estoy fuera de mí, de verdad. Un egipcio que sale, que está en el Ecuador, con el mismo gorro que presentan los funcionarios de la oficina del visir, el mismo gorrito que también usan ese tocado los auxiliares de los sacerdotes de la alta magia. Wow, doctora, es impresionante lo que cuenta, doctora, es impresionante. Me gustaría hacerle que si nos pudiera explicar las ciudades de Tiahuanaco y Pumapunku son demasiado tecnológicas y contrarrestan con todo el mundo. Estas ciudades serían de antes del diluvio. El cuadro de los símbolos, ese símbolo de las puntas de flecha que surge en Tiahuanaco y a todas las culturas donde pasa. Yo tengo, pues aquí tengo también los aportes de Tiahuanaco. Wow, sí, sí, increíble. Hay similitud incluso con el idioma rongo-rongo de la isla de Pascua. Sí, bueno, hay unos, aparecen en los sellos de Mohenjo-Daro y Harappa, símbolos de la escritura de la isla de Pascua, que fue descubierta por Heine Helder, Wilhelm von Hevesi. Eso está en otro trabajo que es el de los sellos. Sí. Entonces ahí aparecen los símbolos. Esto es el libro de los orígenes de la imprenta, ¿cierto? Perfecto, una obra maestra. Increíble este libro, increíble. Porque yo estudio los símbolos que contienen los sellos. Y entonces aquí vemos que en la India hay escritura, aparte de la que fue descubierto por Wilhelm von Hevesi, que cuando él difundió su descubrimiento en la Academia de las Ciencias de París, apareció un francés para destruir su tesis, Albert Métraux, y dijo que no, que los habitantes de la isla de Pascua eran polinesios. ¿Y qué tienen que ver? Los polinesios están todavía en estado primitivo, no tienen las obras que tienen los preamericanos. El reino de los quitus a los sellos de Mohenjo-Daro y Harappa. ¡Wow! Increíble. Estamos hablando de Mohenjo-Daro y Harappa, son de las ciudades más que se conocen muy poco de ellas. 9.000 años antes de Cristo.
comienza en la era antediluviana, coincide con la de la India y Grecia, porque era de oro, era de plata, era de cobre, era de bronce. Incluso está registrado en las lenguas andinas el Sí, nombre del hierro. el hierro. Lo que pasa es que lo usaban porque consideraban un metal bárbaro, que hay que golpearlo mucho para darle forma, y lo señalaba esta era que iba a venir después de la era del hierro, o sea, es decir, en la era del hierro iba a ser esta era del Kali Yuga, Del que Kali es Yuga. la era que tienen las altas cualidades espirituales, y es Sí. una era de confusión mental y de guerra. Hay una pregunta, doctora Sotomayor, que me gustaría hacerle sobre en el Critias de Platón mencionan la Atlántida y que había un metal que era el oricalco o orialco, sí, era único de la Atlántida. También había más de 10 tipos de maíz y muchos tipos de tubérculos de patata. Era una ciudad que había comercio. Actualmente, este continente a mí solo me encaja América y el oricalco en los altos de Bolivia. ¿Usted estaría de acuerdo con esto? ¡Wow! En esta tablilla está la imagen más antigua de la diosa Anaíta, y que es la diosa de la luna y de las aguas de Persia. Está con los puños así cerrados, eso es un mudra, y luego la serpiente cósmica que está encima de su cabeza, y luego debajo del puño de la mano está un símbolo de una media luna y un cuarto creciente, o así creo que es una luna llena y un cuarto creciente. Y aquí está, para que lo veas más claro. ¡Wow! Sí, sí. Y Ese es el emblema de los emperadores sasánidas de Persia, que se llama el corimbos, Corimbo. ¿saben? Omkara, ese símbolo del 3 al revés, o de la E al revés, es también de allí, de los Andes, del Ecuador, corona de los sasánidas. Increíble, increíble, doctora. Es que actualmente este metal solo lo podemos encontrar en Bolivia, en los altos de Bolivia. Sí, se llama Coricoshque. Ah, y otra cosa, mira, verás, la diosa Naita en Persia se la representa así, como una guerrera que puede ser virgen o también como madre. ¡Wow! Parece una figura sumeria, doctora. Gorrito, y tiene el emblema del linaje lunar de los Andes, que es el león. ¡Wow! También aparece eso, que el linaje de las mujeres tiene como emblema al león o al ¡Wow! tigre, todos los felinos aparecen con ellas, representa el linaje lunar. Bien, entonces verás que Eric von Daniken en su libro El oro de los dioses presentó esta reliquia, pero él no explica nada acerca de ella. Es la misma Anaíta con el mismo gorrito, con alas, pero es del Ecuador y está como madre porque aparece un niño en su regazo, que debe Increíble. ser el primer rey del linaje lunar, los Paurábatas o puros, que son del Ecuador, que les cambiaron el nombre a Puruáes, los curas. ¿Ves? Increíble, doctora, Que, increíble. Por eso, disculpe que le corte un momento, el padre Crespi, en muchos del material que se recopiló sobre el padre Crespi, él decía, faraones aquí, en América, faraones en América, y no paraba de referirlo, no paraba, digamos, de remarcar el hecho de que había faraones en América. claro, es que mira, yo he hecho esta obra, Relaciones Ancestrales de Preamérica y Egipto. Sí. Y yo he encontrado reliquias que representan a egipcios allí, en Sí. América. Mira, tenemos aquí la imagen de un egipcio, verás, un egipcio que está saliendo de una espiral de 4 anillos, que yo pienso que es
que es la cuarta dimensión, ¿sabes? Wow, doctora. Su trabajo es apasionante, doctora. Hay personajes preamericanos en Egipto, ¿sabes? Pero que no los estudian. Resulta de que el rey Amenofis III, el faraón egipcio, se casó con una princesa llamada Tilla o Tello, que era hija de ese visir llamado Yuya, que no se sabe el origen, y se enterró en el Valle de los Reyes, que no saben por qué, porque era un extranjero en el Valle de los Reyes, y con las manos así, no como los faraones que se momificaban así. Y entonces a él lo entierran así. Yo descubro unas imágenes en un museo del Ecuador que son con rostros felinos que representan el linaje lunar, que están también así con las manos. Maya es un funcionario de la corte de Tutankamón, pero es que nunca dicen nada los egiptólogos sobre la presencia de un maya en la corte de los egipcios. Wow. ¿Sabes? Noche azul de Amón, Ankh-Amón. Increíble. Y a él llamaban Tut de cariño. También la hija de Akenatón se llamaba Mayat, se llamaba Militatón, y de cariño le llamaban Mayati. Mayati. Fíjate. Wow, como la diosa Maya, ¿no, doctora? Claro, ahí está, pero mira, resulta de que encontré que los faraones se enterraban así con las manos cruzadas. Sí, sí. Y ese también aparece en el templo de Sechín, Perú, las manos cruzadas. Wow, increíble. Parte del yoga preamericano. Aquí también tiene una escultura maya que tiene los brazos cruzados. Y aquí, en Costa Rica, se encontró que forma parte del yoga preamericano esa posición, con las manos cruzadas y con una asana de la sentada de Buda. Increíble. ¿Ves? Sí, sí, increíble. La conexión es que está clarísimo. Es que hay una conexión directa. Tenía las manos cruzadas. Mira. Increíble, ¿Ves? de verdad. Estoy fuera de mí, de verdad. Hay un egipcio que sale, que está en el Ecuador, con el mismo gorro que presentan los funcionarios de la oficina del visir, el mismo gorrito que también usan ese tocado los auxiliares de los sacerdotes de la alta magia. Llevan ese gorro que ves ahí. Es un maya que está saliendo de una espiral de 4 anillos que yo digo que surge de la cuarta dimensión. ¿Ves esta imagen de este faraón que es un ingeniero en el Ecuador? Y tienen el detrás en el cráneo el símbolo de la pirámide de Sosó. Sí. La pirámide truncada del Egipto. ¿Ves? Sé que son personajes mayas, es decir, personajes egipcios en el reino de los... Increíble, doctora. Los símbolos que forman parte de... ¿Has visto esto? Mira, la imagen de Amón con un tocado de plumas. ¿Por qué? Si esos eran los tocados que usaban las culturas de Norteamérica, esos tocados así. ¿Por qué Amón-Ra tiene ese tocado? Y también aparecen hombres montados en dinosaurios, hombres en un pájaro que va volando y va mirando con un catalejo a los dinosaurios. De Ica. Son de la misma roca con que se hizo Tiwanaku y con que se construyó las galerías subterráneas. Parecen bien. Entonces, los fenicios para mí son los canas del Perú, que fundan el Canaán. Bien, entonces resulta de que esas piedras de Ica, a mí me mandó la hija del doctor Javier Cabrera de Arquea un vídeo de que él hablaba, todo como había descubierto esas reliquias, y son como es una roca volcánica que se llaman de... Me escribió, me dijo que me quería invitar, que había encontrado en Paraguay unas maquinarias gigantes.
y quería invitarme que yo vaya allí para enseñármelo. Pero yo, pues que le dije que soy una persona mayor, tengo que ir con el hijo del doctor Gerardo Peña, porque me dice el doctor Gerardo Peña, yo no puedo ir a acompañarte, porque yo soy un hombre mayor, pero lo mandamos a mi hijo que te acompañe, a Gerardo. Y entonces yo le dije a él, pero su vida no estaba para las cosas materiales como ahora, sino que ellos se preocupaban más del desarrollo del alma y de la evolución psíquica. Sí. Ahora se pregunta cómo han hecho de trasladar esos bloques de 200, 500 toneladas de peso y subirlas a las 6.000 metros ahí en los Andes y hacer Tiwanaku, 4.000, 6.000 metros, y hacer palacios, templos monumentales ahí, y traerlos de una montaña lejana. No saben con qué tecnología lo han hecho utilizando el sonido. Este señor no quería que vaya nadie más, porque claro, no quería hacer eso, porque después van y se meten y se llevan todas las cosas. Es cierto, es que... Maquinaria gigante. Maquinaria gigante, increíble. En el Ramayana, si tú lo lees bien, también Rama, cuando va a buscar a la ciudad de Lanka, a su esposa que la tiene ahí retenida el Raksasa, hace construir para cruzar el océano, el mar, hace una construcción ahí para que pase el ejército, y dice que emplean maquinaria. Maquinaria, increíble. Ya tenían, es que tenían su tecnología más avanzada. Sí. Tenían otras cosas. Mira, por ejemplo, en los libros líticos de Perú, esas piedras labradas de Ica que no le dan importancia. Hoy sí. Y las tablillas del Ecuador son los libros líticos, y los de la cultura Hopi de Estados Unidos son los libros líticos más importantes de ahí de América. Porque en toda América hay como las piedras labradas de Ica, pero con otros registros. En Estados Unidos se ha encontrado con símbolos también que son como los símbolos de los fenicios. Y los mandó a estudiar en Alemania para que el origen y la fecha de esas reliquias, pero han dicho que no podían los alemanes. De Ica son de la misma roca con que se hizo Tiwanaku y con que se construyó las galerías subterráneas. La roca andesita, o sea que es la biblioteca de esos constructores, ¿sabes? Pero ese no se da cuenta de eso. Y es de varias ciencias. Hay una ciencia de cartografía, hay, bueno, una colección de medicina, de otras cosas ahí. Y también aparecen hombres montados en dinosaurios, hombres en un pájaro que va volando y va mirando con un catalejo a los dinosaurios. Y esas naves están en la India, que se llamaban, a ver. ¿Vimanas? No, Vimanas es el nombre de todas, pero esta forma de ave tiene un nombre que las mencionan ahí en la India. Entonces son las mismas naves. Y hay un especialista que fue invitado aquí, un doctor de ahí que da clases en las universidades, un ingeniero que ha estudiado de la India, que ha estudiado unos libros antiquísimos en donde consta que los hindúes fabricaban naves en tiempos remotísimos y las describen, ¿sabes? Estas en forma de pájaro, en forma de disco y en forma de cohete. Wow. Dan nombre de todos los implementos que llevan esas naves y los combustibles. Sí. Bueno, un montón de cosas. Y esos libros dicen que existen, pero no se han traducido porque no quieren que caigan en manos de los europeos, que dicen que todo lo cambian de acuerdo a sus intereses económicos. Es que los europeos nos hemos ganado el título de que desconfíen de nosotros en todas las culturas, porque lo único que hemos hecho es expoliar. Mira, doctora Ruth, miren lo que pasó con la tribu de los Ona o de los Shelkam, que los extinguieron las peleteras de los británicos y los... Doctora, daban un chelín
por un ona muerto. Eso era una salvajada. Y esa etnia tenía el cuerpo como un libro en el que ellos registraban la astronomía, ¿sabes? Se pintaban en el cuerpo todo lo relativo a la astronomía y los eliminaron. Increíble, increíble. ¿Y cómo las aves esas en forma de pájaro? Se llaman sacudas. Y la cultura Ica existe. No solamente es la ciudad de Ica que hay ahí en Perú, que los peruanos no han investigado, porque tienen la historia también localista. Pues los Ica han emigrado a la zona de Santa Marta en Colombia y todavía existen ahí, los Ica. Y la doctora Mariana Escribano, que debes de hacerla también, invitarla a tu programa, a la doctora Escribano, Mariana Escribano, que es catedrática de la Sorbona, enseña lo de la lengua muisca, que es del continente Mu. Ella estudia esa lengua, la ha rescatado, y estudia cómo desde una lengua báculo, la primera lengua de la humanidad. Entonces, el nombre de la divinidad se deriva todas las ciencias, y ella lo explica todo eso. Es alucinante escuchar a esa señora, ¿sabes? Yo la considero una guardiana de la tradición de allí, ¿sabes? Pues yo intentaré entrar en contacto con esta profesional del tema también, porque es increíble. Y ha mencionado una palabra que es Mu, el continente de Mu. Ellos, su diosa se llamaba Maya, también, ¿no? Y también los mayas hicieron una colonia ahí en Mu, que se llamaba Mayax. Mira. Es increíble, por favor. Esto que estamos viendo, ¿cuántos años tendría exactamente esta tablilla? De la época antediluviana, antes de que se diera la luna, que las constelaciones, es decir, los planetas en la posición que están. Nibiru, veo el nombre de Nibiru ahí en el... Increíble, doctor. Indican rutas porque se utilizaban para hacer viajes de navegación de altura. Estos mapas estelares con los espejos astronómicos de agua que fueron inventados también allí en los Andes. Y dice que, mira, esos de Mu, los habitantes de Mu, cuando se hunde el continente, van al continente americano. Y los descendientes de ellos son los Huaras, la primera raza blanca, que tenían cabellos rubios, ojos azules, que son formados principalmente por unas etnias importantísimas, que son los Carajocarios, los íberos y los tupihuaras y los macas. Los macas. A los macas los vio Herodoto en Lidia, pero dice que se hacían un peinado como un tupé, que después los egipcios les imitaron, pero que no sabían el origen de los macas. Wow. Y han estado en Ecuador también, los carajocarios. Ellos tienen la escritura cuneiforme. Tablillas del reino de los quitus que yo he descubierto que los historiadores oficiales del Ecuador le ponen de nombre a la cultura Valdivia, que es el nombre de un colonizador hispánico dentro de Valdivia, y no investigan. Y yo pienso, he descubierto que este es una enciclopedia, o sea, un tratado de astronomía, en mapas estelares. Ahora te enseño los dibujos que he hecho, interpretando 6 tablitas. ¡Wow! Aquí ves los, ¿cómo se llama? Los asteroides que separan nuestra galaxia de otras constelaciones. Hacen el calendario tamil basándose en este tratado de astronomía. Ya tenían la tesis heliocéntrica. ¿Y quién es el autor de este tratado? Este tratado es el tratado que se llama Surya Siddhanta, que hace Asura Maya, porque era un gran astrónomo. Mira. Wow, doctora, es impresionante, doctora. Las tablillas son impresionantes. También es de esa cultura, pero presenta la gran diagonal y en la enseñanza de Pitágoras
sobre el origen de los números y las figuras geométricas. Increíble, doctora. Ha sobrevivido ese trabajo de Azura Maya, ¿sabes? Ha sobrevivido porque se conserva, pero como le han puesto ese nombre, que es ese nombre que de cultura Valdivia, nadie estudia y le hacen aprender de memoria esas cosas a los chicos. Increíble. Los conocimientos astronómicos que tenían superaban a los nuestros, pero vamos, es increíble. Azura Maya sabía ya la tesis heliocéntrica, que el Sol está en el centro de este sistema solar, este sistema planetario, y aquí está la Tierra. Yo pensaba en un principio que se marca ahí las dos lunas que he hecho yo. ¿Ves las Pléyades? Sí. Y están todos los planetas igual que como son ahora. Increíble. Y las flechas indican rutas porque se utilizaban para hacer viajes de navegación de altura. Estos mapas estelares con los espejos astronómicos de agua que fueron inventados también allí en los Andes. ¿Sabes? Wow, Con eso de Tutankamón se ve símbolo de los espejos solares, de los espejos astronómicos de agua, ¿sabes? Que es un cuadrado con un círculo en el centro. Mira, aquí está esta. Es increíble, doctora, es igual. Y esta. Aquí hago el estudio de las constelaciones, es decir, los planetas en la posición que están. Nibiru, veo el nombre de Nibiru ahí en el... Increíble, doctor. Por eso coincide, porque los mayas, Azura Maya ha hecho este trabajo y por eso llevan las bases de la astronomía de él a Babilonia. Los que estudian la astronomía de Babilonia dicen que una civilización antigua hizo las bases que no podían ser cambiadas. Son los norteamericanos, los ingleses y los alemanes los que estudian lo de Babilonia, pero no quieren reconocer que eran mayas, que ellos eran los que fundaron Babilonia. Increíble, doctora. Hoy no voy a olvidar este vídeo en mi vida. Y es increíble todos los conocimientos que tiene usted, por favor. Habría que hacerle una estatua, pero ya. Increíble. Increíble, por favor. O sea... ¿Cómo se llama esto? Las murallas de asteroides que hay en el espacio, y que este es nuestro sistema solar. ¿Ves? Y entonces aquí está, por aquí están otras constelaciones, Orión. Bueno, hay una tablilla que demuestra cuando está en conjunción Orión con Betelgeuse y Rigel. Lo que me ha comentado antes de las piedras de Ica, yo recuerdo que hay dibujos precisos de operaciones. Trasplantes de órganos, Sí. Y trasplantes de los hemisferios cerebrales que todavía no se hacen en este mundo, porque son de otra humanidad, son de los constructores, por eso son de la misma piedra. Y sí. Ahí te iba a decir que Ica significa piedra fundamental. Increíble. ¿Cuántas humanidades han pasado por la Tierra según usted, doctora? ¿Cuántas humanidades? Pues no, eso no te podría decir, pero por lo menos esa de los gigantes ya es una humanidad. Sí, claro, los llamados Nefilim en la Biblia, ¿no? Los llaman así, pero la Biblia yo no me baso en ella porque tiene solo 2000 años. 2000 años. Hay que basarse en los Vedas, que son los más antiguos, tienen más de 9000 años y ellos se basan en los libros preamericanos, en el Popol Vuh, coincide cuando habla de la creación de este mundo material, porque ahí habla lo mismo que está en el Popol Vuh, dice que Tepeu, en el Popol Vuh dice Tepeu, que quiere decir rey del universo, descansa en las aguas primordiales, recostado sobre la serpiente Ananta, o Cesa, que es la energía material, la energía externa del creador, en el mar primordial, o Karana, que es como se llama.
Y luego en la India, el Srimad Bhagavatam, en el tomo de la creación, dice que cuando estaba Vishnu, antes de crear, estaba recostado sobre la serpiente Ananta o Cesa. Son iguales, son las mismas semejanzas. Descansando en las aguas primordiales. Increíble. El mar Karana, ¿ves? Increíble. Bueno, creo recordar que el texto o el códice trocortesiano maya también habla de estas cosas, de estos tiempos anteriores. Y hay uno también, el tratado ese que hay de Venus, que es el códice Dresden. Ahí está toda la astronomía de Venus, el planeta Venus. También hay una parte de meteorología y otro capítulo que trata de la influencia de la luna sobre el organismo de la mujer. Wow. Generalmente, todos estos libros se han hecho en la época en que gobernaban las mujeres, que era la era antediluviana. Ellas inventaron el calendario lunar, tenían un sistema de cómputo que se llamaba Muyukipus, que yo he tratado eso en mi trabajo del origen preamericano de la informática. En este trabajo que se llama El origen preamericano de la informática, trato yo del sistema de cómputo de las mujeres. Wow. Ya se pasó toda su vida estudiando ahí en el desierto de Nazca y Paracas. Increíble, increíble. Paracas es una palabra de la India. Para quiere decir más allá, fuera de, infinito. Uf. Para mí. ¿Hay una duda? Sí. Paramesvara es el nombre de la divinidad que significa divina conciencia cósmica. Paramesvara o para se llama, ¿sabes? En la India, y Paracas quiere decir para, más allá, fuera de, infinito, en sánscrito. Son mandalas, mira, ahí se ilumina. Sí, es muy interesante porque, sí, disculpe que le corte, es que usted es una experta y tengo tantas preguntas que hoy no voy a dormir. Hay una pregunta que me gustaría hacerle, doctora. En la Cueva de los Tallos se encontró unas piedras que también reflejaban, en la oscuridad reflejaban luz. Sí, también. Se descubrieron, sí, una serie de obras artísticas que se iluminan y se ven personajes que están mirando el espacio. Bueno, sí, una de esas las tiene Klaus Dona, que se las alquilaba Villamar. Así que mira, esta reliquia representa el sistema que tenían los griegos de decir que la Tierra era el centro de nuestro sistema solar. Y es la misma, igual división que hacen en esta reliquia hallada allí en la mina de la Maná. Increíble. Los 7 cielos de los 7 planetas y la Tierra en medio y en el borde el cielo de las estrellas fijas. ¡Wow! Una reliquia increíble. Con un tocado como los que llevaban los del ejército de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Los pilotos de avión de los B-52 y las avionetas de un motor solo. ¡Wow! Es muy curioso esta foto porque hay textos que apuntan que Lhasa y Samón, que en teoría crearon Machu Picchu, ¿no?, viajaba en una vasija que cruzaba océanos y montañas. Esto en el Ramayana también, cuando triunfa Rama sobre el Raksasa Ravana, que le había robado a su esposa, el hermano de Ravana, Vibhishana, que era un buen Raksasa, ya cuando muere Ravana, le entrega la nave que le había robado a Kubera, ¿sabe? Que era así, en forma de disco, ¿sabe? Y entonces yo hago alusión a eso, que claro, no admite la historia oficial, pero existe, había existido ese tipo de naves en épocas antiguas.
Pero también, mira, esta es la clasificación de las galaxias hechas por Hubble, y en las que está una galaxia así en forma discoidal. Discoidal, sí. Increíble. Entonces, pero ¿cómo podían saber que tenía esa forma si no habían salido? Fíjate, ¿cómo podía saber? O era una nave o era ese tipo de galaxia, un habitante de ese tipo de galaxia. Sí. Que nuestra galaxia es así, discoidal. Yo creo que somos hijos de las estrellas. Lo que pasa que se ha perdido en el tiempo. Ha pasado, claro. Se ha perdido en el tiempo ahí. Allí en Tiwanaku hay una leyenda que dice que llegó una raza de las orejas horadadas y alargadas, una reina con una nave, y tuvo descendencia y se cruzó con los que vivían ahí, y entonces tuvo muchos hijos, y después ya que formó esa descendencia, partió con su nave hacia las estrellas. ¡Wow! Españoles le llamaron la raza orejona, pero no era así pues el nombre, sino que le han cambiado el nombre. Lo cambiaron. Es muy curioso porque los Aymara cuentan que sus dioses también bajaron del cielo en varias veces y ellos decían que había dos clanes, pero una solamente, porque se habían fusionado con el clan, habían tenido descendencia. Los iroqueses también tienen en sus tradiciones que ellos descendían de las Pléyades. ¡Wow! Increíble. ¿Usted cree que recibimos algún tipo de ayuda? Porque todas las pruebas, porque esto, lo que se ha mostrado en este vídeo son pruebas líticas, pruebas fonéticas, pruebas etimológicas, una vida entera de investigación por parte de la doctora Ruth. Son pruebas, esto no es cuestionable ya. Esto es lo que pasó antes en las otras humanidades. Así es, y es que en este mundo donde vivimos hoy en día, que todo el mundo lo primero que pide son pruebas, pues aquí están las pruebas. Aquí están. Es increíble. ¿Qué estamos viendo ahora mismo, doctora Ruth? Una tablilla también lítica de una sacerdotisa que tiene un alto tocado. Aquí esta parte tiene el rostro de un mono. Aquí arriba el símbolo de Aplus Orano, el dios de los etruscos. Y luego aquí tienes cabezas de cocodrilos y colas de escorpiones. Luego ella tiene las orejas como que fueran de un gnomo. Está haciendo un mudra de la contemplación y de la mudra de la contemplación, y luego tiene abajo, a ambos lados de los pies, hay un rostro de un ave con el pico abierto y una esfera que está allí, a ambos lados. Un símbolo que aparece en Babilonia, con el ser completo, en un sello de Babilonia. Entonces, esta es una escritura criptográfica por hermética. Cuando le das la vuelta a la imagen, cambian los símbolos, desaparece la sacerdotisa y se ve aquí arriba un elefante, una rana, aquí un conejo que se restriega los ojos y tiene un alto tocado. Y luego aquí abajo un gnomo que está agazapado. Mira. Increíble, doctora. Bueno, para empezar, hace 11.000 años que no hay elefantes americanos en América. Sí, increíble. La tablilla esa de Morix, es decir, del padre Crespi, una tablilla de oro. Sí. También que se ve al lado de la pirámide, en la parte baja, se ve unos elefantes. Permítame decirle que tiene unos trabajos y un desarrollo increíble, doctora. Yo ya me puedo morir tranquilo, como se dice aquí en mi pueblo. Mira, te voy a enseñar también escritura cuneiforme que he descubierto en una reliquia, que eso va a salir en un trabajo que saldrá en este próximo mes, que es la segunda, a ver, el diccionario de los símbolos. Esta es una reliquia ecuatoriana ampliada
de la zona de donde fundaron los Caras, un estado en la costa del Ecuador. Se descubrió y tiene escritura cuneiforme. Sí, mira, es cierto, sí. y debajo de la cola y en el lomo. Yo he interpretado esto, he hecho unos cuadros, ¿sabes? Es la escritura de los Caras. Es fascinante. Es Aquí fascinante. tiene la fuente magna Sí. que me regaló el doctor Jiménez del Oso, estas fotos. Wow, increíble, increíble fotografía. Este es también un disco que tenía el cura Crespi, pero no sabemos qué ha pasado con ese disco. La orden salesiana tiene los libros en oro y plata. Ha entregado porque Agnes Golenja, que es una estudiosa húngara, fue al Museo de Cuenca y pidió las copias de todo lo que tenía el cura Crespi. Y entonces no le querían servir una copia digitalizada hasta que protestó ella. Entonces ahí le entregaron unas copias, pero de lo de cerámica y de piedra, y que hay bustos y todo. A mí me regaló, cuando yo estuve en Hungría, que me invitaron a esa conferencia que hicieron, me regaló 1700 imágenes para que las estudiara. Doctor, Dios mío. Imagínate, ya hay un montón de bustos, cómo vestían, que usaban altos tocados, no andaban desnudos, ni eran salvajes, nada de eso. Vestían con unas ropas y todo elegantísimo, y están los bustos ahí. Y hay unos que tienen, ¿cómo te puedo decir? Tienen aspecto de gente de raza blanca, ¿sabes? Blanco, sí. Caucásico, sí. Es increíble. Altos tocados, los sacas salen de la Atlántida. Por eso en la India le llaman Sakadvipa a la Atlántida, porque ahí estaban los sacas que son los fundadores de Hungría, los sacas o excitas reales o mayores húngaros. Wow. Esta escritura es en los libros metálicos que vio Daniken, que tenía el cura Crespi. Sí. Pero al estudiar, ¿sabe qué? Son símbolos de la escritura gublítica, porque el arameo no es de los hebreos, es de Babilonia, la lengua del pueblo de Babilonia, ¿sabes? Babilonia es el Ur o Maya, que fue que aprendieron ahí los hebreos a leer y escribir cuando estuvieron de esclavos ahí. Y entonces, esta es la escritura gublítica que precede al arameo. Wow. No había visto estas imágenes jamás, ni esta fotografía, es increíble, el material que nos está mostrando es increíble, esta fotografía es increíble. Sé que se perdió mucho material en el mercado negro del padre Crespi, se vendieron muchas piezas, incluso he leído que las catalogaron como falsas para poderlas sacar del país. Francia de los gobiernos es el culpable, porque ponen a esos politiquillos así, ignorantes, que del partido que gana los ponen de ministros de cultura, de educación, y no saben nada, ¿ya? Y como son de la Iglesia Católica, son fieles de esa iglesia, de ese culto, entonces no hacen nada y permiten que la iglesia se inmiscuya en esas cosas. La iglesia tiene que estar, si quiere, como hay libertad de culto, predicar o limpiar su iglesia de la corrupción. Pero no hacen sino que se meten a hablar de la historia, aparte de que ellos han desprestigiado a los nativos. Porque mira, cuando yo quise hacer el proyecto sobre el diccionario de los símbolos escriturarios, símbolos etnológicos del Ecuador y de América en general, el proyecto estaba valorado en $100,000. Y entonces acudí al Ministerio de Cultura y me dijeron que no tenían presupuesto y se quedaron con el proyecto. Y después yo empecé a hacer la primera fase aquí en el Museo de América de Madrid, que es cuando te digo que no me dejaron trabajar más que con 30 piezas. 30 piezas. Y yo le dije a la directora, que era una
esposa de uno de los principales del Partido Socialista, pues de ahí del presidente Zapatero. Sí. Entonces, yo, pero señora, le digo, ustedes deberían facilitarnos hacer estudios, porque es nuestro patrimonio que está aquí por circunstancias de la vida y de la historia. Le digo, pero es a nosotros que nos corresponde hacer estudios para poder interpretar lo que contienen las reliquias y recuperar nuestra historia. Entonces le digo, tendrían que atendernos de la mayor manera más gentil posible y permitirnos hacer esos trabajos. Sí. Entonces me dijo, como siga usted hablándome así, no la dejo trabajar ni con las 30 pies. Yeah. Pero así me pasó, fíjate. Pero yo... Estaba usted ya haciendo amigos, ¿no? Como se dice aquí y ya estaba haciendo amigos, ¿no, doctora? Es que son como el perro del hortelano, no solamente aquí, sino en los museos europeos que ya los han denunciado. Los propios alemanes, hay un periodista, apellido Paskensi, cuya obra se llama, y el director del Museo de Bremen, la obra de ellos se llama Nefertiti quiere volver a casa, los tesoros del tercer mundo en los museos europeos. Y ahí denuncian ellos, claro, lo que se han llevado y se siguen llevando las reliquias de los países del tercer mundo. Y las tienen atiborrados los depósitos de los museos sin clasificarlas y sin estudiarlas, pero es que tienen esa manía de llevarse las reliquias para no hacer nada. Esto que ha explicado de la presión que hay con trabajos así, tan minuciosos como el suyo, esto es una prueba más que evidente de que lo quieren ocultar. No quieren estudiar ni darlo a conocer. Y esa reliquia que te he enseñado, que tiene escritura cuneiforme, está ahí, en el museo, y nunca nadie la había estudiado. No la quieren. Yo le exigí, porque me hicieron pasar al archivo de las fichas topográficas, donde tienen todas las reliquias, con su historia y todo. Ahí descubrí que había gente del Ecuador que venía y traía, cuando estaba la peseta, reliquias y se las vendía ahí a una peseta cada reliquia. Vaya. Y que fue un apellido Gavilanes. Vaya. Y entonces, imagínate, yo tuve la oportunidad de ver todo eso y apunté, tomé nota, y reliquias que no entraban en las 30 piezas, yo las dibujé, porque hay unos sellos. Mira, hay un sello que tiene símbolos hebreos. ¿Por qué tiene eso? ¿Ves? ¡Wow! Increíble. Porque yo pienso que de allí sale, porque la escritura de Tiwanaku, que pasa a los semitas septentrionales y meridionales, al hebreo y al griego, ellos han aportado los símbolos. Increíble. Y por eso, pues, y entonces por eso se encuentran esos símbolos ahí en ese sello. Sí. Y yo he hecho estudios de todo eso, ¿sabes? Lo que pasa es que en el Ecuador pues no me han hecho caso, no me apoyan. No porque le tienen miedo, doctora, creo yo. Un cuadro de los aportes de Tiwanaku. Wow. Los aportes de Tiwanaku a todas las semitas septentrionales. Sí. Increíble, doctora, increíble. Otra vez el símbolo de la X cruzada, otra vez, se repite el símbolo, increíble. Las H, como en Pumapunku, increíble. Es increíble su trabajo, permítame, discúlpeme que me repita, pero es que no me salen las palabras. Yo antes pensaba que la H era hispánica, pero no, tiene su símbolo escriturario, allí en el Tiwanaku. Sí. ¿Sabes? Tengo aquí también. Sí, hay un dato que me gustaría comentarle. En Tiahuanaco y en Pumapunku se han encontrado argollas para amarrar barcos. Símbolos de Tiwanaku. ¡Guau! ¡Guau, la K! ¿Cómo no? Increíble.
Increíble. Omicron, Sigma. Increíble. Veo que tiene un trabajo excepcional, de verdad. Increíble, doctora. Sí. Legado de Tiwanaku. Alfabeo, egipcio, todo. Mira. Claro. Coreano, rúnico, púnico, ibérico, líbico. Increíble. Etruscos, egipcios, sadeo. Me tiene maravillado, doctora. Sus trabajos son excepcionales, de verdad. Y tendrían que ya invitarme en mi país o allá en cualquier país de América para que enseñe una cátedra de la historia del libro, los sistemas de la ciencia y el arte, de los tipos de libros, sistemas de escritura. Mira, legado de Tiwanaku. Monaco a culturas de Anatolia y Grecia. Anatolia en Turquía. Sí. Es que allí van los tupiguaras, que son de la cultura guara, son los hititas. Claro, porque se extendieron por las rutas del sol, ¿no? Hasta llegar hasta allí. Sí, se fueron por mar a Asia Menor y los caras fueron contratados por los egipcios para que formen parte de su ejército cuando en tiempos de guerra. Increíble. Por el que le pagaban. Y los caras fueron a la India también, por eso la sílaba Omkara se llama así, Omkara. Y Krishna dice en el Bhagavad Gita, yo soy la Akara, porque es la primera letra del alfabeto, pero no presenta la letra del sánscrito, sino la del alfabeto Kara. Increíble, doctora, de verdad. De verdad tiene un nivel de conocimientos que yo no sé si hay alguna persona que en el mundo que pueda competir con usted, con todo lo que nos ha expuesto aquí en este vídeo, que es increíble. Ahí está, mira, aportes de las culturas de América a Tartesos. Ah, Tartesos, sí. Increíble. Sí, es increíble. Reino de los Quitos, Tartesos, Tiahuanaco, Amazonas, Taiwán. Historia, ostras, es Camboya, también en Camboya, doctora. Salen en todo, porque resulta de que hay una cultura que se llama Tai, los Tai runas, que en Colombia se ha deformado el nombre, dice Taironas, son los que habitaban en Cuba, que ahí los españoles le llamaron taínos, pero son los Tai. Los Tai. Estos son el origen de Taiwán, de Tailandia, y los que van a Japón y llevan la sentada del Aikido. ¡Wow! Increíble. Es que hay japoneses que eran blancos. Yo lo he leído que hay pueblos japoneses que son blancos. Sí. Es increíble. Mira, verás, aquí en mi trabajo, mira, sobre el yoga. Sí. La sabiduría en Preamérica, un estudio sobre el yoga primigenio, el yoga preamericano. Mira, aquí estoy en un museo de Quito, el alabado, y ves unas esculturas del reino de los Quitos, que son mujeres mayas que están ejecutando la asana de la cobra. Increíble. Y acá dice verá, aquí. Mira. ¡Wow! La asana de la cobra. Increíble. Yoga. Sí, sí, sí. Esta imagen de la portada es de un yogi que llega a un estado máximo, ya el samadhi de la elevación, y entre que no se puede explicar con palabras. Y aquí arriba, en la parte alta del cráneo, tiene un ojo esculpido que representa el chakra de los 1000 pétalos. Wow. El Brahma Tantra. Increíble. No está en la parte de la base de la nariz, que es el Ajna Chakra, ahí debería estar también el ojo, pero no, está acá, que es ¿cómo se llama esto? El chakra de los 1000 pétalos, o Brahma Rantra. Increíble. Y está con la boca abierta, y luego estos como radares, pequeños radares, porque están sus orejas abiertas
al sonido trascendental. Increíble. Aquí verás, te voy a enseñar lo de la sentada del Aikido. Aquí mismo se ve una pequeña escultura que está ejecutando. Sí, es cierto. Sí, sí. Es la postura en Japón se la conoce como seiza. Es una postura de reverencia y se hace para honrar o para presentarse al maestro, vaya. Del té y para alcanzar, dice, la tranquilidad, que no te asusta la muerte ni nada de eso. Y es difícil sentarse así, ¿eh? Sí, sí. Cuando estuve, duele. Que me invitaron al Congreso en Cancún y de ahí me invitaron a la Ciudad de México a dictar unos seminarios también ahí. Fuimos al Museo de Antropología y había muchísimas esculturas ejecutando la seiza. Entonces yo pienso que de Preamérica han llevado esa filosofía al Japón. Los Tai. Los Tai. Ahí les llaman ainos, le han suprimido la T. Ah, sí, igual que tiene facciones blancas, son japoneses blancos, ¿no? ¿Cierto? Sí, en Cuba les llaman taínos, le llamaron los españoles, pero son los tai. Y los tai eran grandes orfebres que hacían reliquias de oro y plata, esculturas eróticas, y fueron perseguidos por los españoles porque dice que eran degenerados y les robaban las reliquias que ellos hacían de esas esculturas de oro y piedras preciosas. ¿Sabe qué pasa? Resumiendo, yo hago la otra versión de la historia, la que se ha ocultado, que es la versión de los nativos, y que considero que por justicia y en honor a la verdad se debe conocer. Y que aquí en este mundo dual siempre hay dos opuestos, la luz, la oscuridad, el frío, el calor, el norte, el sur, la mujer, el hombre. Tenemos dos hemisferios cerebrales, dos brazos, dos manos, dos piernas. No podemos caminar con una, hay que usar las dos. ¿Ah? Entonces, en la historia también hay dos versiones. Una que se hizo, que hicieron los frailes de la Inquisición sin testigos presenciales imparciales, que es la que está en vigencia, mantenida por el servilismo de los propios mestizos que se avergüenzan de sus raíces, y que desde la época de lo que Bolívar hizo las guerras de la independencia, que llaman así, pero que yo digo que no se ha consolidado, él utilizó a los nativos para ganar las batallas contra España, pero a la hora del reparto se olvidó de los nativos y solo favoreció a la clase de él, a los mestizos. Les dio las tierras a ellos, los terratenientes. Y a los nativos los dejó como estaban, relegados, menospreciados, asesinados, como están ahora. Sí, es cierto. Cerebro a ellos mismos diciendo que son pobres. Y no somos pobres, somos inmensamente afortunados. Cierto. Tenemos de riqueza, de sabiduría. Y ellos son los herederos directos de ese legado, nuestros hermanos aborígenes. Claro. Yo soy una mestiza, soy mezclada, pero tengo conciencia. En cambio, esa gente sigue ocupando los cargos en la Academia de la Historia y todo eso, esos no tienen conciencia. Entonces yo creo conveniente crear otra Academia de la Historia para no pelearnos con ellos, sino hacer respetar la historia, la otra versión, la de los nativos, con pruebas para demostrar su verdadera antigüedad antediluviana y su sabiduría ilimitada. Claro, ellos son los verdaderos descendientes. Yo he descubierto que son las razas madres de la humanidad porque, aparte que son más antiguos que la India y Grecia, sus nombres revelan el origen
de pueblos europeos, asiáticos y africanos que no se sabía su procedencia. Y puedo determinar que se han hecho 4 migraciones. Una que es la de los huaras, que vienen, la raza blanca, que son el origen de los nórdicos, de los alemanes o germánicos. Eso dice el doctor Emeterio Villamil de Herrada. Sí. Él dice que llegará un día que tienen que reconocer que eso no es nada malo, porque es descubrir la otra versión. Entonces, él dice de que los gotones derivan del cota o chucuito, de ahí de Bolivia, de Tiwanaco, ¿sabes? Y no es ninguna vergüenza y son más antiguos los preamericanos. Entonces, muchas pruebas y es necesario pues que todo eso haya una academia de la historia que lo defienda. Entonces yo pienso que los nativos ahora que están despertando, en mi país hay un candidato ahora a la presidencia, entonces pueden unir ellos para fundar su propia academia de la historia. Claro. Que se con un manifiesto que mande a la UNESCO, a todas partes del mundo, claro, para que reconozcan que ellos tienen el derecho de dar a conocer su propia historia, porque en la otra los difaman, claro, diciendo que eran brutos. Sí. Discúlpeme que le corte, es que yo creo que ellos son los verdaderos hijos de la tierra. Los hijos verdaderos de Managua o de Manigua, ¿no? La selva no. Sí. No como otros, como los norteamericanos, los anglosajones, que se han atribuido a ellos mismos el nombre de americanos, y al resto de los países de América los llaman latinos, si no hablamos latín. No, es cierto. Somos los del centro y del norte. Claro, claro. Los estadounidenses se han apropiado hasta del nombre americano, hasta de eso. Y a los sabios les llaman chamanes, que chamán es un término de la India que en tiempos remotísimos significaba asceta, el que se va al bosque, la montaña, un sabio, renunciando a sus posesiones materiales para hacer sacrificio y alcanzar la iluminación. Porque cualquiera no puede vivir en una selva, en un monte. ¿Ah? Sí, sí, bueno. Entonces ellos llaman eso y se llamaban así, pero después se había vulgarizado ese nombre de chamán y se utilizaba con